Tus decisiones importan, tus elecciones tienen consecuencias. Estas son promesas bastante usadas en el mundo de los videojuegos, pero muy rara vez son cumplidas. Por ello, ya es costumbre tomar este tipo de promesas como palabras vacías, y que tienen muy poco peso en la industria. Es algo muy difícil de ver realizado. Normalmente todo lo que tenemos es la mera ilusión de que tus decisiones dentro de la historia tienen alguna clase de peso, pero inevitablemente te terminarás dando cuenta que es mentira. Y básicamente todo se resume en una decisión binaria al final del juego que no toma en cuenta el camino que decidiste tomar, ni las cosas que hiciste, y mucho menos la forma en la que las hiciste, lo cual es algo terriblemente decepcionante. El juego del que hablaré a continuación es como si le pidieras a la pata del mono un videojuego en el que tus elecciones importan. Sí que lo hacen, pero de la peor forma posible, pues las consecuencias de todo lo que haces son bastante duras. El mundo va a deteriorarse a tu alrededor. Mantenerte con vida atendiendo tus necesidades rozará lo imposible. Muchas personas morirán, incluyendo niños. Conocerás y te encariñarás con personajes que posiblemente verás desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. También puedes joder tu partida al punto que necesitarás crear una nueva. Y voy adelantando que no te servirá de nada cargar un guardado antiguo. Y cuando te quedes solo en la oscuridad sentirás que ha sido culpa tuya por no haber planificado las cosas mejor. Por no aprovechar el tiempo correctamente, por equivocarte una y otra vez. Es un título que no perdona a nadie y que llega hasta límites insondables con tal de poder transmitir su mensaje, haciéndote las cosas más y más difíciles en el proceso. Pero también le da un inmenso peso a tus decisiones, más que ningún otro juego. Incluso las más pequeñas tienen muchísima importancia aquí. Todos los diferentes caminos en los que puede desembocar la partida son impresionantes, muchos dando giros radicales a la historia. Y es por ello que se ha establecido como uno de los mejores juegos que he jugado nunca. Bienvenidos a Pathologic 2. Si se preguntan por qué estoy hablando del 2 y no del 1, no se preocupen. Más que una secuela, esto es un remake que reimagina o expande algunas cosas. Pueden verlo como una obra de teatro. Pathologic es como una en muchos sentidos. Es la misma obra trágica con el mismo argumento, pero esta es la segunda vez que se interpreta. Y mucho mejor, debo agregar, tanto en aspectos de equilibrio con las mecánicas de supervivencia, jugabilidad, especialmente los controles, dificultad y consecuencias. Pathologic 1 no es un título que haya envejecido bien, y esta secuela, entre comillas, se adapta a tiempos modernos. Debo aclarar que el juego no es más fácil, de hecho al contrario, solo que ahora te puedes orientar mejor y puedes sprintear, y entre otras cosas que ya iré explicando. Pathologic 2 es la versión definitiva, y muy convenientemente no necesitan saber nada acerca del primero, así que no se preocupen por ello. Este es un juego bastante difícil de explicar en su totalidad, así que comenzaré por sus bases, los huesos. La columna vertebral que soporta todo un sistema de complejidad. Para que se hagan una pequeña idea de qué va Pathologic, ¿conocen esos RPGs de mundo abierto que tienen como extra un modo supervivencia? Es un añadido muy bueno que funciona para crear conflictos nuevos e interesantes durante el playthrough. Algo que está ahí para que, aparte de las decisiones que puedes esperar normalmente de un juego de rol, tengas que preocuparte también por el hambre, la sed y el sueño de tu personaje. Si descuidas estas necesidades, casi siempre se te esfuerza la mano para tomar decisiones drásticas, e incluso moralmente cuestionables, con el simple objetivo de sobrevivir otro día más. Este modo de juego es demasiado interesante, y a mí en lo personal me fascina. Siempre otorga la posibilidad de crear situaciones totalmente orgánicas en el mundo, debido a que debes atender las necesidades fisiológicas de tu personaje. Esto sin dejar de lado aquel elemento fundamental de todo RPG, en el que hay personajes que reaccionan de forma negativa o positiva a todas las cosas que haces. Y de verdad hace sentir a la experiencia más inmersiva, sobre todo en esos momentos donde hay desesperación. En Pathologic 2 todo lo que mencioné anteriormente se lleva al límite y se eleva a la enésima potencia. La necesidad extrema y la miseria son dos cosas que moldearán el cómo juegas la mayor parte del tiempo. He jugado muchos juegos del género survival, pero esta se mantiene como la experiencia más brutal y miserable que he jugado nunca. Pathologic tiene todo lo que esperarías normalmente de un juego de este tipo. Dispones de 4 barras, una de salud, otra de cansancio que rige cuánto tiempo puedes permanecer despierto, la sed que también define tu aguante y tu capacidad para correr y golpear, y por último una barra de hambre, esta siendo la más peligrosa de todas. Lo más común durante la experiencia será que lucharás en todo momento para mantener tan siquiera uno de estos contadores en un estado sano, gracias a la extrema escasez de recursos que hay en Pathologic 2. Como es de esperar, cuando se vacía alguna de estas barras tu salud disminuirá hasta el punto de matarte. Pero aquí es donde este juego se diferencia de otros títulos. En los juegos de supervivencia sueles estar en apuros por no prepararte de antemano o no prestar atención. En cambio aquí casi no hay preparativos. Siempre estarás sobreviviendo a duras penas. Tomas el rol del cirujano Artemi Burak,
Creciste en este pequeño pueblo ubicado en algún lugar remoto de las estepas rusas. Sí, Pathologic es ruso. Este va a ser uno de esos juegos. Pero abandonaste tu hogar para tomar estudios de medicina y volverte un cirujano. Sin embargo, eres convocado por tu padre para volver, justo antes de poder terminarlos. Y al regresar a casa te das cuenta que todo ha cambiado. Al presentarte aquí llegas en un momento bastante interesante, por ponerlo de alguna forma. El país tiene una guerra civil y eso ha causado que los trenes con recursos no lleguen más a estos pueblos tan alejados. Y por esto se experimenta una escasez de alimentos, razón por la cual se atesora muchísimo más lo poco que sí hay. Desde el principio tienes que acostumbrarte a la desesperación causada por el apetito de tu personaje. Y repito, tienes que hacerlo porque cada día que pasa todo se pone peor. La inflación existe en este juego y los precios de la comida solo van a aumentar más y más al punto de ser exorbitantes y exagerados. Tu mejor opción casi siempre es buscar entre la basura para conseguir trastos que le interesen a los niños locales, como agujas, canicas, tizas, e intercambiar estas cositas por comida. Porque sí, no solo tienes las tiendas para comprar comestibles, sino que puedes hacer intercambios con cualquier NPC que transite por la calle. Todos tienen intereses diferentes y pagarán más por diferentes cosas. Pathologic es un juego donde los recursos son tan costosos que este comercio con los pueblerinos es una parte vital para poder lograr sobrevivir. Sin embargo, el detalle es que el poder hacer intercambios depende totalmente de la reputación y estima que los habitantes del pueblo te tengan. En efecto, este juego tiene un mundo abierto con un sistema de reputación bastante importante. Este pueblo está dividido en diferentes distritos en los cuales sus habitantes pueden respetarte u odiarte, esto último siendo muchísimo más fácil de conseguir. Aparte de las carencias de los alimentos, el pueblo también está siendo dominado por la paranoia y la locura, y por ello eres recibido con una reputación negativa en todos los distritos. No es permanente, pero te da una primera idea del terrible resultado de tener una mala impresión con los vecinos. Se niegan a hacer intercambios contigo y te persiguen con toda la intención de darte una lección, funcionando también como una introducción al combate del juego, el cual es casi doloroso. Tu personaje es un cirujano que apenas sabe defenderse. Tienes muy poco aguante, eres frágil, lento dando golpes. Y a eso añádele que en cualquier momento más personas pueden venir a apoyar a tu oponente para darte una paliza entre todos. Y es ahí cuando se terminó todo para ti. En un instante las cosas se pueden salir fuera de control y por ello debes estar siempre alerta tanto de los alrededores como de tus barras de vida y energía. También es un enfoque bastante realista, puesto que pelear no es algo que quieras buscar activamente, ya que, sorpresa, es muy peligroso y no garantiza que las recompensas valgan la pena si es que sobrevives. Ahí está la palabra clave. En Pathologic 2 sobrevives a los combates, no los ganas. Además que, a diferencia de otros juegos de supervivencia, aquí no te vuelves bueno peleando. No es cuestión de get good. El combate está diseñado desde su concepción para que seas torpe e ineficaz dando golpes. Todo con la intención de que te lo pienses mejor a la hora de entrar en estos enfrentamientos. Estos elementos básicos arman la primera escena del conjunto de decisiones difíciles que deberás tomar si quieres sobrevivir. Vas a buscar entre la basura para intercambiar cachivaches por un poco de comida y sobrevivir a duras penas hasta el día siguiente. O vas a pelearte con algún habitante y forzarle a que te dé sus cosas, al coste de tu reputación. Quizás se te ocurra allanar alguna de las casas y tomar lo que puedas. Puedes entrar a cualquiera, pero los vecinos sabrán lo que hiciste. Cualquiera de estos delitos no se quedan en pesar en tu conciencia, o en un mensaje de karma diciéndote que has sido malo. En cualquier otro juego de rol esto se resumiría en simplemente una ruta buena, con menos recursos o riquezas, pero siendo más querido por la gente y tal vez desbloquear un final bueno genérico. Y por el otro lado, una ruta malvada, en la que estás abarrotado de cosas pero eres despreciado por todos y eso te desbloquea su respectivo final malo. Pero esto es Pathologic. Mecánicamente el juego va a presionarte en cualquiera de los dos caminos, simplemente que pasarás por dificultades de maneras distintas. Es una situación en la que debes escoger qué veneno te vas a tomar. Eliges el que te parezca menos letal. Primero, que las acciones ilegales no siempre garantizan éxito. La gente del pueblo pasa necesidad, al igual que tú. Bien puedes atracar a alguien o meterte a robar alguna casa sin conseguir nada útil. Y para colmo que debes preocuparte por el día siguiente. Digamos que eliges cometer algunos delitos. Podrás conseguir unos pocos recursos para sobrevivir hoy. Pero, ¿qué será lo que harás mañana? ¿Cómo vas a lidiar con el hecho de que no vas a poder comerciar con nadie por tu baja reputación? No subestimen la capacidad de hacer intercambios con la población. Eso puede salvarte de una muerte por inanición. ¿Cómo lidiarás con el hecho de que van a querer ajusticiarte por tu comportamiento? Es extremadamente fácil que te maten dándote una paliza. Y no puedes simplemente no pasar por ese distrito, porque los rumores se transmiten a todos los que estén cerca, y serás mal recibido en todos estos. Entonces, ¿cuál es la razón para hacer alguna de estas cosas cuestionables? Pues a veces no te queda de otra, porque sencillamente estás demasiado hambriento y te estás muriendo.
El juego puede llegar a forzar tu mano si tienes mala suerte. Todas estas consecuencias son muy jodidas. En un sentido te sientes con las manos atadas, pero al mismo tiempo tienes muchas otras elecciones. Hay demasiadas cosas que puedes hacer con conflictos similares. Puedes incluso desesperarte lo suficiente como para abrir cadáveres, poner en práctica tus conocimientos de cirujano y extraer algunos órganos para venderlos. Pero incluso eso tiene penalizaciones, porque la gente del lugar es demasiado supersticiosa y odian que te pongas a joder a los muertos. Pero digamos que quieres hacer algo bueno, y por ejemplo, puedes esperar a la noche para atacar a los bandidos que salen a asaltar a la gente. De esa forma quedarte con las cosas que hayan robado y además subir tu reputación. Pero el problema es que estos delincuentes suelen ir armados y en grupos. 2 o 3 puñaladas son suficientes para matarte. Por lo que esto tampoco es que sea una salida fácil. Ey, espera, puedo comprar un revólver. ¡Puedo comprar un revólver! Ahora sí esto será pan comido. No, por favor, dispara, dispara, dispara. ¡No! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Las armas de fuego no son tan eficaces como puedas creer a primera impresión. Dejando de lado que las balas son escasas y el apuntado es propio de un survival horror, las armas demandan mucho mantenimiento, y al no recibirlo comienzan a fallar. Bastante. También tienen una recarga excesivamente lenta a comparación de otros títulos. Pero de hecho creo que es la animación más realista que he visto de alguien insertando balas a un revólver. Pero volviendo al tema del que partimos, conseguir recursos. Algo tan simple, tan básico como saciar tu hambre tiene tantos caminos, tantas posibilidades, elecciones y resultados distintos. Y lo mejor es que se siente como si el juego tuviese una respuesta para todo lo que haces en él, lo cual no es tan sencillo como pueda parecer. Los juegos modernos son bastante cobardes respecto a dar consecuencias por miedo a ahuyentar a personas nuevas. Por más absurdo que suene, temen darle al jugador los frutos de sus propios actos, dejando a la experiencia como algo más aburrido y artificial. En mi opinión, esto llega a ser ofensivo, es insultar la inteligencia del usuario. Pathologic 2 es el extremo opuesto, te da repercusiones por cada una de tus acciones sin importarle absolutamente nada, y por ello es fantástico. El broche de oro es que morir también implica su propio conjunto de consecuencias aparte. En la mayoría de juegos que comparten género, esto simplemente se resumiría en cargar una partida guardada. Perder 30 minutos de tu tiempo o en el peor de los casos, 1 o 2 horas. O quizás sueltes tus cosas en donde moriste y debes ir a recuperarlas partiendo de tu respawn o un checkpoint. Nada de esto es lo que pasa en Pathologic 2. Recuerden lo que dije al principio, este juego es como una obra de teatro, y puedes darle la interpretación que quieras a Artemi Burak. Pero algo que no debe pasar en esta representación es que el protagonista muera, y por ello eres castigado, por fracasar en la actuación. Cada vez que mueres, entre comillas, eres traído al teatro, y regañado personalmente por el director. Y cada vez que fracases en tu rol, va a quitarte algo para que aprendas. Y esto puede ser parte de cualquiera de tus estadísticas de supervivencia. Se vuelven más pequeñas, te puede dar hambre más seguido, te cansas más rápido, puedes recibir menos golpes, por lo que serás incluso más vulnerable de lo que ya eras, después de cada vez que seas lo suficientemente torpe como para morir. Y ya que se lo deben estar preguntando, no puedes cargar una partida guardada y volver en el tiempo antes de tu muerte. El juego recuerda tus errores. No importa que cargues el save más viejo que tengas porque Pathologic 2 tiene un contador de tus muertes con su castigo correspondiente. Y es de hecho una mejora por encima del Pathologic original. Allí podías presionar F5 y guardar tu partida en cualquier punto. Después presionar F9 para cargar el guardado y no perder progreso, o incluso evitarte resultados no favorables. Es algo bastante estándar tanto para juegos de supervivencia o de rol. Pathologic 2 reinventó la fórmula gracias a esta dinámica. Aquí no puedes guardar e intentar 30 veces matar a un grupo de bandidos hasta que lo consigas. Primero, porque ya no puedes guardar en cualquier sitio, sino en estos relojes específicos. Y segundo, que muchas muertes dejarían tu partida completamente inutilizable. Lo cual es un riesgo bastante factible, que te hace preocuparte por morir y te hace estar mucho más inmerso en la experiencia. Porque cagarla te trae castigos permanentes que no puedes resolver con un viaje al pasado. Pero ahora hablemos de objetivos. Porque esto no es meramente un Venezuela Simulator en el que tienes que andar por ahí viendo qué coño vas a comer hoy. Esto no se limita a sencillamente tratar de llenar tu estómago. No. Va más allá, mucho más allá. Las cosas empeoran y tu propósito en este juego se hace evidente. Ladies and gentlemen, please welcome the Outbreak. Just
fear death. Una misteriosa y letal enfermedad azota al pueblo. A lo largo de la historia, la humanidad ha sufrido distintas epidemias que han puesto en jaque a los gobiernos y a la población entera. Por eventos recientes todos tenemos experiencia con ello, pero Pathologic tiene intención de ser una representación fiel de aquellas epidemias más antiguas, en las que se tomaron medidas desesperadas. La peste negra se llevó la mitad de Europa y a un tercio de la población mundial durante la Edad Media. La gripe española embolsó entre 50 y 100 millones de muertes al inicio del siglo XX. El terror y la muerte reinaban durante estos eventos, y debido a las épocas en las que ocurrieron, no se sabía con seguridad lo que estaba pasando o lo que se podía hacer al respecto. Había bastante confusión, miedo y negligencia. Pathologic es una adaptación a ello. Está comprometido a mostrar lo que pasa cuando hay una plaga y la sociedad que la sufre no está preparada para combatirla. Y es una situación horrible, totalmente espantosa. Hay enfermos tirados por las calles, montañas de cadáveres. Se quema a los enfermos vivos y después llega el ejército con la orden de ejecutar o incinerar a cualquier enfermo que no cumpla la cuarentena. El pueblo ni siquiera posee un hospital. El teatro está funcionando como uno provisional. Qué apropiado, es el teatro de la muerte en varios sentidos. Y aquí es donde el juego muestra sus verdaderos colores y todo se enrevesa aún más. Pero las opciones se expanden también. El modus operandi del pueblo ahora es el siguiente. Tu lugar en todo esto es que, de nuevo, eres un cirujano, así que las cabezas del pueblo cuentan contigo para que cumplas tu papel como médico. Te dan unos suministros iniciales para que puedas ir a hacer tu labor al hospital provisional que funciona en el teatro. Podría ser un hijo de puta y no ir nunca porque también es un juego de rol, pero enfoquémonos en el caso de que quieras ir a ayudar a la gente. Esta enfermedad, la ficticia plaga de arena, tiene un 100% de mortalidad y efectivamente está destruyendo la sociedad. Y como médico, tú estás haciendo lo que puedes. Como ya he explicado anteriormente, las necesidades en este juego son una limitante constante. De por sí es difícil sobrevivir, y ahora también debes preocuparte por no enfermarte. Algo que, como se imaginarán, es absurdamente fácil siendo un doctor, tratando enfermos en un hospital en medio de una epidemia. Aquí es donde entra en acción la barra de inmunidad. Cuando estás con un paciente, hay el riesgo de que salga una nube de la plaga y te disminuya por completo esta estadística, efectivamente contagiándote con la letal enfermedad. Hay brebajes que pueden subir tu inmunidad, que preparas recolectando diferentes tipos de hierbas. Sin embargo, estos son un recurso preciado que no puedes desperdiciar porque son necesarios también para diagnosticar a los pacientes. Para el tratamiento de estos mediante antibióticos, primero debes identificar en qué capa del cuerpo se concentra la plaga. A veces podrás hacerlo sin problemas, otras tendrás que adivinar por no cargar todos los tipos de remedios, y otras veces habrás diagnosticado bien, pero no tendrás los antibióticos necesarios contigo, ya sea por ser escasos o costosos. Tu éxito como doctor no solo te hará sentir mejor contigo mismo, sino que el ayuntamiento mide tus fondos y suministros dependiendo de tus resultados. Es una manera de sobrevivir, legítimamente. Fuera del hospital, además debes preocuparte por los distritos infectados, que van variando según el día. En estos, el aire está totalmente polucionado por la plaga. Cada segundo que pases respirando el aire, la barra de inmunidad disminuirá hasta que enfermes. También debes preocuparte por las nubes de bacterias que se mueven por ahí o están acumuladas en las entradas, porque vaciarán tu inmunidad en un instante. Y que te dé esta plaga es una sentencia de muerte. Tu salud queda perpetuamente baja y los antibióticos no hacen casi nada contra la infección. Además que te van a tratar igual que a los otros enfermos. Y no tiene cura, más bien es una cura, que consiste en una caja extremadamente rara y limitada de pastillas molidas al azar, que nadie sabe qué compuestos son, las cuales milagrosamente sanan la enfermedad, pero que bajan tu salud al mínimo. Y puedes pasarte todo el juego sin conseguir esta cajita ni una sola vez, depende mucho de tu suerte. Si ya antes moverte por el pueblo se sentía como una carrera contra el hambre o el cansancio, aquí ya te empiezas a dar cuenta que hasta la arquitectura del pueblo juega en tu contra, y está llena de caminos confusos y callejones sin salida. Sí, hasta caminar es difícil en este puto juego. El beneficio de explorar estas partes del pueblo infectadas es que a nadie le importa que te lleves cosas de las casas. La gente está demasiado preocupada con no enfermarse y morir, así que pueden ser una fuente de dinero, comida y otros recursos valiosos. Solo que sacrificas un poco de tu inmunidad por andar hurgando en muebles contaminados. También puedes rescatar bebés de estos sitios abandonados por Dios a cambio de una generosa compensación económica y bastante reputación por parte de las autoridades. El problema es que hacer cualquiera de estas dos cosas es muy difícil, porque estás en una carrera contra reloj con tu barra de inmunidad. Y hay enfermos por todos lados que se acercan a ti suplicando tu ayuda, pero que te contagian. Es muy desolador, y puede forzarte a tomar una decisión horrible con tal de salvar tu pellejo y no infectarte. Quiero decir, ¿qué harás si te metes en una de estas casas y se te acerca alguien con la plaga? Lo evitas, pero ¿ahora qué pasa si te acorrala? ¿Lo matarías solo para que se quite de tu camino y no enfermarte? ¿Harías eso? ¿Lastimarías a alguien desesperado que solo te está pidiendo ayuda?
Si llega el caso que tu barra de inmunidad está vacía, tendrás que hacerlo si no quieres enfermarte. Este es uno de los elementos maestros de este juego. Con las mecánicas que tiene sueltas en su mundo, es capaz de armar escenarios que te hacen sentir mal con tus acciones, de manera orgánica. Por ejemplo, tiene juegos como The Last of Us 2, que pretenden hacerte sentir culpable con lo que haces. La cosa es que lo hace para la mierda, siendo francos. Pulsa cuadrado. Pulsa cuadrado. ¡Vamos! ¡Pulsa cuadrado! ¡Uy! ¡Qué mierda de persona eres! ¿Cómo has podido presionar el botón que te he dicho? Mira lo que hiciste, que hijo de puta. A esto me refiero. Pathologic 2 crea estos momentos sin forzarte. Estas situaciones son creadas por tu propia mano y siempre tienes alternativas. A veces las alternativas son una patada en las bolas y son peores que la muerte misma, pero la cosa es que no te obliga de manera artificial. Con una posición que ha sido manufacturada por alguien más y donde tus únicas opciones son presionar el botón que te dicen o dejar de jugar el juego. Así que el malo soy yo. Sí. ¿Por qué pasó esto? Hice todo lo que me dijeron. Las situaciones en Pathologic son peores que en esta clase de juegos, en el sentido que son momentos orgánicos y que son directamente una consecuencia de lo que hayas decidido hacer. No son peores en el sentido de ser viscerales o tener gore. El juego no recurre a eso. Te hace sentir culpa porque siempre son tus acciones lo que llevaron a estos momentos. Porque no necesariamente tienes que meterte a buscar cosas en las casas de los distritos infectados y vivir estas situaciones. Puedes esperar al día siguiente a que la epidemia pase a otro lado para poder llevarte los recursos que estén por ahí. Y aún sin penalizaciones a tu reputación. El problema es que siempre habrá saqueadores el día después, porque las autoridades van a atender los distritos con enfermos, dejando abandonados a estos que están recién sin infección. Y estos matones no es que solo busquen sobrevivir, estos tipos son malos. Primero, que están haciendo blackface. Y segundo, que tienen una severa adicción a apuñalar a todo el que se cruce en su camino. Y esto incluye mujeres y niños. Creo que estos son peores que aquellos maleantes que salen por la noche. Aquellos están más dispersos, mientras que estos se terminan acumulando en un mayor número, porque están todos en una sola área del pueblo. Y por ello, casi siempre que te peleas con uno terminan saliendo más. Y aunque entres a alguna de las casas, eso no te salva, porque también se cuelan dentro. Entrar a uno de estos distritos es exponerte demasiado a que te maten una y otra vez. Como pueden darse cuenta, hacer cualquier cosa es difícil, pero esto es una parte vital de la experiencia. Verán, este juego no es grandioso pese a su dificultad, sino en gran medida gracias a ella. Las mecánicas de supervivencia tan duras son un medio para que te detengas a pensar cada una de tus acciones. Tienen un peso mucho mayor que en cualquier otro juego, debido a lo fuerte que pueden llegar a ser los castigos o las penurias que tendrás que soportar por equivocarte. Y esto aplica con todo, desde lo más mundano como por dónde debería cruzar para llegar a mi destino, el distrito infectado o el lleno por saqueadores. Hasta escenarios más elaborados, como que has matado a este delincuente, pero un civil llegó y agarró las cosas, y te estás muriendo de hambre. ¿Será que lo matas para poder sobrevivir? ¿Qué culpa tiene él de también tener hambre? Los juegos suelen ser demasiado piadosos con el jugador, al coste de hacer sentir estas pequeñas elecciones como poco importantes, y por ello al realizarlas las haces en modo automático. Pathologic 2, gracias a llegar a estos extremos sin preocuparse por ahuyentar a nadie, ha creado un sistema survival en el que estás al borde de tu asiento pensando cuidadosamente tu siguiente movimiento, donde cosas tan triviales en un videojuego como apretar un gatillo se vuelve una decisión difícil porque puede terminar terriblemente mal el siquiera intentarlo. El cómo solo el atreverte a caminar por sitios inexplorados para buscar atajos puede salir fatal porque te encuentras con otro callejón sin salida y te infectas. Es algo que se había intentado en la primera entrega, pero no llegaba a hacerlo por completo. El loot de los enemigos era demasiado generoso, el andar robando órganos estaba demasiado desequilibrado. La dificultad del Pathologic 1 radica más en lo obtuso y desorientador que podía ser el juego, en vez de las intenciones que tenían con las mecánicas. Cosa que sí se llegó a cumplir esta vez con el 2. Como resultado se tiene este videojuego en el que cada pequeña cosa que haces en él para sobrevivir un día más puede beneficiarte o perjudicarte a la larga. Y por ello para mí es tan atrapante. Y esto es meramente el esqueleto del juego, las bases del gameplay, porque el juego es mucho más complejo que sencillamente esto. Más adelante nos encontramos con los nervios, que son todos los vínculos y nexos que unen todo el cuerpo del juego. Y aquí estoy hablando, por supuesto, de los personajes y sus pequeñas historias llevadas a cabo a través del diseño de misiones y todas sus ramificaciones. En la mayoría de los RPGs el diseño de misiones consiste en misiones principales y secundarias, junto a alguna especie de diario que te organiza todo, siempre en orden de prioridades. Como ya han de intuir, eso no es lo que pasa en este juego. Aquí las cosas nunca son tan sencillas.
Hay diferentes objetivos a lo largo de Pathologic para seguir su compleja historia, junto a un mapa mental que te los organiza. Sin embargo, absolutamente todos los encargos o misiones que te puede dar un NPC son como una tirada de moneda, un 50-50. Nunca sabes realmente la importancia de cada misión, ni los eventos que se desatarán a raíz de ella. Algunas son extremadamente importantes y te dan pistas sobre lo que está pasando, mientras que otras, en cambio, son una total pérdida del recurso más importante y preciado que hay dentro de este juego, el tiempo. Time waits no more. It isn't uniform. Each day is followed by a shorter night, and each night by a yet shorter day. Mientras que en la mayoría de juegos de rol simplemente optas por completar todas las misiones, esta no es una posibilidad en Pathologic 2. Las manecillas del reloj nunca paran en este juego, y absolutamente todas las quests tienen un límite de tiempo. Por lo general, hasta que caiga la noche o la mañana del día siguiente, por lo que siempre estarás forzado a tomar decisiones y prioridades. No solo por el hecho de ser varias quests, sino porque estarás extremadamente limitado al dedicar una parte del día a cuidar de tus necesidades. Recordemos que esto no se trata solo de seguir la historia, pues Artemy, tu personaje, necesita comer y dormir. De igual modo, ¿saben cómo en casi todas las misiones de los videojuegos los personajes esperan por ti para que puedan continuar el tramo de objetivos? Y que por ende puedes dejar misiones para después, ir el momento que te plazca, porque ellos estarán ahí esperando por ti. Es algo muy poco realista que se decide ignorar en pro de la comodidad de todo el mundo. Pero a estas alturas ya debieron darse cuenta que la comodidad no está en la lista de prioridades de este juego. No es que las quests se queden en un stand-by solo porque las empieces, o se cancelen al no completarlas, sino que los eventos e importantísimas partes de la historia tomarán lugar, estés o no estés, con resultados bastante mixtos. Es algo que tengo que recalcar porque la urgencia de tiempo es algo terriblemente subestimado en este medio. Por ejemplo, cuando en The Witcher 3 por medio de la historia te dicen que tienes que rescatar a Ciri, la hija de Geralt, es una falsa sensación de urgencia, puesto que puedes tomarte las horas que quieras estando distraído en el mundo, haciendo objetivos secundarios. Lo mismo en Fallout 3 y 4 con sus planas historias, en las que debes encontrar a tu padre o tu hijo perdido. No sé por qué siguen diciendo lo de la guerra no cambia nunca. Encajaría mejor algo como La familia es todo. no les pasa absolutamente nada si decides explorar cada esquina del mapa antes de decidirte a hacer la trama principal. Si es que hasta te puedes poner a jugar a las casitas, por favor. El último juego del que me ha pasado es en Baldur's Gate 3. El argumento te dice que tienes un parásito en la cabeza que puede convertirte en una abominación en cualquier segundo, y que corres peligro. Ay no, el parásito se está volviendo más grande, ¿qué es lo que haré? Uy, a mi guardiana se le acaban las fuerzas. Mentira, puedes tomar los descansos largos que quieras. Solo son unas cuantas misiones cuyos resultados son afectados por el paso del tiempo. No se te joderá la partida por pasártela durmiendo después de cada combate, lo prometo. Por todos estos casos es normal que cuando un chico en Pathologic te dice que otro niño está muy enfermo y al borde de la muerte, asumes que tienes tiempo de sobra para atenderlo, que no le va a pasar nada porque te demores. Esto es un videojuego, chico, ¿qué es lo peor que puede pasar? El niño ha muerto y alguien más intentó tratarlo en tu lugar, fracasando de una manera tan desastrosa que también enfermó y murió. No, este videojuego es una carrera con el tiempo y un castigo para cualquier persona que sea completista. Es otra subversión brillante a un diseño tan consolidado en el mundo de los videojuegos. ¿Qué pasaría si el mundo no gira en torno a ti? ¿Qué pasaría si nadie puede esperar por mucho tiempo a que los ayudes? Pathologic se atrevió a hacer estas preguntas y a plasmar la respuesta, por más fea que ésta sea. Tu objetivo principal es A, sobrevivir, que ya lo he discutido en las mecánicas de supervivencia, y B, encontrar una cura. Porque como había explicado antes, la caja de pastillas molidas no es algo en lo que se pueda recurrir para curar a todo el pueblo. Por lo que necesitas encontrar una panacea, en lo cual perfectamente puede fracasar. Porque el tiempo no perdona nada. Si es que hasta incluso te puedes perder el final del maldito juego. Y como curiosidad, los speedruns de ese juego consisten en perderte todos los acontecimientos pasándotela durmiendo. Que no sé por qué querrías hacerle un speedrun a este juego, pero bueno, eso. Por todo lo que está en riesgo, sientes esta responsabilidad encima de desentrañar el misterio de la cura para esta enfermedad. Y es un peso 100% real. Si sientes cómo se depende de ti, y desafortunadamente podrás ver el terrible resultado de si fallas. Por ello, nada de esto es ninguna ilusión. Las misiones secundarias serían las tareas que te piden las personas del pueblo. Te piden ayuda con sus problemas o te involucran para tratar de salvar a otros. Pero de nuevo, no hay forma de saber la importancia de cada una de estas. Es una tirada de moneda constante. Ni siquiera está pensado que tengas tiempo para realizar todas las quests, pero aún en el caso hipotético de que lo tuvieras, eso sería algo muy malo aquí.
puesto que en unas ocasiones sí te darán beneficios enormes, como evitar que la epidemia llegue a distritos específicos, pero en otras es lo contrario, haciendo que la rama de misiones termine desencadenando una mayor propagación a la infección. Tienes que sentarte a leer detenidamente lo que estás haciendo en los objetivos, preguntarte si de verdad vale la pena hacerlos. ¿Realmente quieres terminar esta misión y llevar estos barriles de agua aunque te adviertan que están contaminados? ¿No sería mejor dejar esta misión aquí? Incluso si eso implica abandonarla a medio camino. Y eso previene que andes siguiendo marcadores de misión por el mapa de manera automática. Estás muy metido en estas subtramas, porque si no prestas atención no sabrás si tu esfuerzo será recompensado, si te saldrá el tiro por la culata o si sencillamente vas a perder el tiempo. Y tampoco es como si hubiese un personaje específico que es el bufón del pueblo o algo así, y todas sus misiones buscan tomarte el pelo y joderte. O que hay un NPC que diga lo contrario a lo que debes hacer en realidad. Esa clase de arquetipos no existen aquí. Todas son personas realistas, con sus propias agendas y puntos de vista. Y estas pueden estar tanto a tu favor como en tu contra. Lo máximo que puedes hacer es leer los diálogos detenidamente y usar tu instinto. Pero eso fácilmente te puede terminar perjudicando también. Por ejemplo, cuando llegó la plaga al pueblo estaban todos los líderes de este reunidos. Y entre ellos el juez me encargó vigilar el bienestar de unos arquitectos. Y yo, bueno, detestaba al puto juez, porque él es el responsable de que el pueblo sea tan confuso de transitar. Y además que antes le había hecho caso con un encargo que no me llevó a nada. Así que interpreté que este sería otro de sus caprichos que me harían perder el tiempo. Pero por no hacerle caso me perdí de un tutorial importantísimo que me explicaba que tenía que cuidar a los NPCs de la enfermedad, aumentando sus sistemas inmunes. Y eso me trajo repercusiones bastante duras. El juego efectivamente me había castigado por ser excesivamente desconfiado y creer que si un personaje me hacía perder el tiempo una vez, la próxima vez sería igual. Y al final, gente murió porque no había captado lo suficientemente rápido que debía protegerlos ante la plaga, y el juez solo me estaba facilitando el aprender esto. Porque sí, cuando se infectan los distritos, todos los personajes que viven en él tienen el riesgo de enfermarse. Si quieres salvarlos, tienes que ir directamente hacia ellos y administrarles mejunjes para subirles la inmunidad, lo cual solo mejora sus posibilidades, ya que igualmente corren peligro de contagiarse. Cada noche es una tirada de dados. Dándoles remedios para aumentarle su sistema inmune solo mejora las posibilidades de éxito, pero nunca son un 100%. Y si se enferman tendrás que suministrarles antibióticos todos los días, pero solo tienen un lapso de tiempo en el que esto podrá salvarlos, ya que tener esta enfermedad 3 o 4 días seguidos es una sentencia de muerte. También que el tratarlos con antibióticos no asegura que no vayan a morir esa misma noche. El juego te lo dice directamente. Siempre que tratas a alguno te dice: has hecho lo que has podido. Ahora solo un milagro puede ayudar. Y de verdad los percibes como si tuviesen un pie en la tumba. Si uno de estos personajes muere, también es algo permanente, y pierdes para siempre la oportunidad de hacer sus misiones. ¿Conocen el dilema del tranvía? Es uno de los problemas éticos y filosóficos más conocidos. Consiste en que un tranvía sin frenos corre hacia una dirección en la cual hay 5 personas que podrían morir. Pero tú estás enfrente de una palanca que puede desviarlo e ir en otra vía, en la cual solo hay una persona. El problema consiste en decidir qué opción es la más correcta. Activar la palanca y ser el responsable de una muerte pero salvar a 5. O no hacer nada debido a que estarías asesinando a alguien con tus acciones. Este problema es relevante porque representa muy bien a la mecánica del sistema inmune de los NPCs. La plaga es como el tranvía sin frenos, dirigiéndose a cobrarse la vida de todos los personajes, y tú debes elegir a quién intentar salvar y quién se quedará sin atención, porque no podrás atenderlos a todos. Eso es imposible, no solo por la duración del día. De nuevo, tengo que recordarles las necesidades. Tienes que atenderlas, y eso también quita tiempo. Puede que tengas que elegir entre salvar a personajes con los que tienes afinidad o priorizar a figuras importantes del pueblo que mantienen el orden o la economía. Tus acciones salvarán a unos cuantos, y tu inacción condenará a otros. Este no es el tipo de juego que te ofrece las mismas decisiones binarias en las que estamos acostumbrados. Ya saben, perdonarás a este personaje o te vengarás de él. ¿Quieres ser Jesucristo o quieres ser como el pintor austríaco? Honestamente, estoy harto de este diseño tan predecible y aburrido. Cualquier juego que me ofrezca, aunque sea unos minutos en los que me tengo que pensar qué es lo correcto, me parece mucho más interesante. Otra cosa es que Pathologic nunca te da una respuesta clara de qué decisión está bien. Esa incógnita se queda por siempre en tu mente, y por ello es que es una experiencia tan memorable. Pero también es una experiencia muy difícil, y esta vez no me refiero en el sentido tradicional de la palabra, como cuando hablaba de las mecánicas y el gameplay. Más bien en el sentido de que el mero hecho de tomar una decisión para salvar a alguien pero dejando atrás a otros, te hace sentir culpable. Sobre todo teniendo en cuenta que hay niños en este juego y puedes hacerlo todo tratando de protegerlos y salvarlos, pero igualmente puedes verlos enfermar y morir, simplemente porque no tuviste tiempo, o peor aún,
mala suerte, lo cual es algo extremadamente doloroso. Más aún si tomamos en cuenta que este tiempo invertido pudiste haberlo dedicado a otra persona, que tal vez hubiese tenido mejores posibilidades, pero que no fuiste a ver por tratar de salvar a alguien que de todas formas murió. Más que ser el héroe de la historia, solo eres un pobre desgraciado, arriesgando su vida y que está haciendo todo lo que puede, mientras cientos de personas mueren todos los días, como aquellos médicos durante la peste bubónica. Lo cual es una sensación muy interesante, y en ese sentido Pathologic 2 es la adaptación más fiel de cómo se debió sentir uno de estos individuos durante estos eventos. Alguien rodeado de muerte que solo está haciendo lo que puede con todas las probabilidades en su contra. Pero también es algo que es extremadamente emocionante. Tienes tantos factores que se oponen a ti y la vida en Pathologic 2 es muy frágil, por lo que te motiva más a planear tu siguiente movimiento, armas rutas en tu cabeza a lo largo del pueblo para poder ganar alguna ventaja sobre el tiempo. Iré por aquí y así podré hacer esta quest y además aumentar las defensas de esta persona. O tomaré este atajo pasando por un distrito lleno de maleantes. El riesgo vale la pena con tal de poder intentar salvar a alguien más. El tener cada segundo contado y estas consecuencias fuertes encima tuyo hacen que estés demasiado absorto en la experiencia. Porque la gente muere de verdad, se va para siempre. Puedes fallar y llegar demasiado tarde. Reconozco que este gameplay que estoy mostrando no se ve como la cosa más impresionante del mundo. Probablemente si mostrara esto sin contexto puede que pensaran que este es uno de esos walking simulators aburridísimos. Pero de hecho del otro lado de la pantalla te encuentras así. En serio no puedo dejar de recalcar lo emocionante que es por cómo tienes que llegar a tiempo a cada sitio para salvar a estas personas, o hacer objetivos que consideres importantes para tu propio bien o del pueblo. La experiencia está perfectamente balanceada, no solo para que estés arrastrándote y corriendo con todas tus fuerzas a cada sitio, sino para más importante aún, te sientas necesitado por todos, y que sus vidas dependen de ti. Pero definitivamente lo más sorprendente de este sistema es que no es sobre rieles. El juego nunca te pregunta directamente a quién vas a elegir intentar ayudar. Estos dilemas son creados de manera natural en el mundo, debido a las mecánicas de supervivencia en combinación con cómo funciona el tiempo en el juego. Es por ello que el diseño tanto de las misiones como de las mecánicas de supervivencia, junto con el tiempo, son una joya. Es algo que solo he visto aquí, el cómo todas las piezas caen en su lugar para crear esta experiencia. Gracias a cómo funcionan estas tres mecánicas se crean estos conflictos de manera orgánica, mientras que en cualquier otro juego se haría uso de una interfaz para preguntarte qué personaje escoges salvar. Pone en evidencia lo cuidadosamente trabajado y pensado que está todo. Es por ello que la dificultad del juego es tan implacable, para dar lugar a estas situaciones en las que inevitablemente deberás escoger a quiénes atender y qué misiones hacer. Tomar decisiones en los videojuegos es algo que siempre he valorado bastante, pero en lo que la mayoría de veces termino decepcionado por cómo en realidad no es más que una ilusión. Este no es el caso de este juego. Estás tomando decisiones todo el tiempo y cada una de ellas cuentan. Ya antes había dejado claro que lo hacían afectando tus propias condiciones, pero ahora estoy hablando del entorno, el cual puede deteriorarse o mejorar dependiendo del aporte que des. De hecho, la responsabilidad puede llegar a ser hasta angustiante, pero al mismo tiempo que tus elecciones importen tanto, es algo tan magnético y atrayente. Creo que es algo que casi todos buscamos, y en Pathologic lo hacen como en ningún otro título. Habiendo analizado casi todas las mecánicas que construyen el mundo de Pathologic, es menester preguntarse, ¿qué es lo que circula en las venas de este juego? ¿Es acaso una malicia o un odio por el jugador? Para que la esté pasando mal. Porque el juego sí llega a ser muy angustiante, esto es cierto. Es un juego que en ocasiones te pone el pie para que te tropieces y ya en el suelo te patea. No solo hablo de la dificultad o de la jugabilidad, sino de la propia escritura. En parte porque es bastante densa y difícil de interpretar. Esta es la clase de juego que le preguntas a un amigo que lo haya jugado, qué interpretó de él, y podría ser algo radicalmente diferente a lo que hayas entendido tú. Y ya ni hablar de la historia, ni siquiera me molestaré en tratar de explicar los detalles del lore. Hablé de ella de manera superficial por muy buenas razones. Es complicado tratar de explicar la arquitectura imposible a lo largo del pueblo o la gente sapo, les dejo eso de tarea a ustedes. Pero respecto a cómo te patea usando la escritura, me refería específicamente a cómo el juego trata de desanimarte directamente, diciéndote cómo no puedes cambiar el destino, usando de ejemplos clásicos como la tragedia griega de Edipo Rey. Para el que no lo sepa, es una historia en la que el rey Layo quiere evitar el cumplimiento de una profecía, en la que es asesinado por su propio hijo. Layo ordenó que su hijo Edipo fuera abandonado a su suerte en las montañas. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Edipo fue rescatado y criado por otra familia, sin conocer su verdadero origen. Años más tarde, Edipo, sin saber que era hijo de Layo, se encontró con él en un cruce de caminos. Y en una pelea absurda por ver quién pasará primero en la encrucijada, Edipo mató a Layo, sin saber que era su padre. De esta manera, la terrible profecía se cumplía aunque este rey haya hecho todo en su poder para impedirla. Más bien, él mismo hizo que se cumpliera debido a sus acciones.
Y el juego te dice que eres como este rey, que te rindas y no intentes luchar con el destino. Pero para sorpresa de todos, este no es su mensaje en un todo, realmente. Lo que ocurre aquí es que Pathologic trata de ser un reflejo de la vida, y te expone a diferentes corrientes filosóficas mediante la escritura en sus diálogos para que trates de hallar respuestas a preguntas que se ha hecho la humanidad por siempre. Como, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué aguantamos vivir en este mundo cruel? ¿Por qué seguir prolongando el sufrimiento? ¿No sería mejor rendirse? ¿Cómo se vive lidiando con el hecho de que la muerte está a la vuelta de la esquina? Pathologic es un juego bastante preocupado por estas cuestiones, y el fatalismo solo es una de las muchas respuestas que ofrece. En este sentido es bastante engañoso, puesto que varias fuerzas diferentes siempre te empujan en direcciones opuestas, más comúnmente esa de rendirte y simplemente dejar que todo transcurra de la peor forma posible. Sí, básicamente como los speedruns de este juego, que te la pasas tirado en la cama. Sin embargo, esto no es lo que el juego en sí quiere darte a entender. En un profundo mar de gris y miseria, de alguna forma siempre te recuerda que una buena acción puede cambiar drásticamente la vida de más de una persona. El papel de Artemi Burak dentro de la obra de teatro no es sino la falsa ilusión de no tener ningún peso en cómo terminarán las cosas. Pues es un actor que debe interpretar un papel específico, para recibir otra muy específica conclusión a su historia. O al menos, esta es la sensación de impotencia y fatalismo que Pathologic trata de empujar al jugador con todas sus distintas alegorías al paso indetenible e implacable del destino. Una obra de teatro ya está escrita, y en cierto modo, viéndolo desde el punto de vista fatalista, la vida no es más que una obra de teatro con muchos actores y un final que ya está escrito. Pero Pathologic brilla gracias a un giro, puesto que, si bien el juego te da muchísimas razones para rendirte y simplemente dejar que los eventos fluyan de la peor manera posible, también pone en tu camino pequeños obstáculos que hacen que esto de darte por vencido no sea tan fácil como suena. Estos obstáculos son los personajes que habitan su mundo. Una multitud de individuos con aspiraciones, con sueños, con esperanzas en medio de un mar de muerte y destrucción traído por la plaga. Personas escritas de forma tan real que, muy dentro de ti y a pesar de todas las dificultades que tienes en tu camino, los quieres ver prosperar y sobrevivir. No porque tengas que hacerlo o porque el juego te obligue, sino porque de alguna forma es lo único que se siente correcto después de interactuar y leer lo que dicen estas personas. Por un lado, la implacable y demandante dificultad quiere sacar tu lado egoísta y que conserves tus recursos, pero es gracias a lo bien escritos y verdaderamente humanos que se sienten estos personajes que el juego te empuja a ser entregado, a sacrificar tus reservas solo para que ellos vivan para ver un día más. Expandiendo un poco en esto, los NPCs no se sentían así de humanos en Pathologic 1. Sus diálogos eran excesivamente crípticos, se sentían más como actores leyendo un libreto muy poético, y desconectaban ese aspecto de empatizar con los personajes. En cambio aquí, a pesar de conservar cierta parte de esos diálogos que te abruman y que debes sentarte a leer detenidamente, también han procurado darle una identidad y carácter muy definidos a cada personaje, que se siente como alguien real, cuidando hasta el más mínimo detalle. La cereza sobre el pastel son los niños y la forma en la que están escritos, sin duda alguna. Realmente lograron darle una personalidad muy diferente a cada uno, al mismo tiempo que te sientes mal por ellos debido a los riesgos que pasan o las circunstancias que deben enfrentar. Concretamente, es muy desgarrador ver cómo los niños pierden la inocencia al estar completamente rodeados de muerte. Algo que nunca olvidaré es cómo ciertos niños pequeños del pueblo están jugando a enfermos e incendiarios, entre ellos. Habiendo presenciado algo tan traumático como la quema de enfermos, solo se ponen a jugar imitando esta clase de tragedias. También están sus diálogos cuando están infectados, que son totalmente devastadores. Pero todos estos están tan bien ejecutados que tocan algo dentro de ti. Podría decirse que despiertan tu instinto protector. Te mueves por todo el pueblo solo para buscar una maldita parte para arreglar una lámpara para que los chicos tengan un buen momento pese a estar rodeados de miseria. O corres por todos lados solo para encontrar esa pastilla que necesita algún niño enfermo. Todo heroísmo es inherentemente trágico, y Pathologic es capaz de retratar eso en la unión de su escritura y gameplay como ningún otro título. De cierto modo, Artemi tiene que actuar como ese pequeño pilar que sostiene una montaña inmensa, un tenue faro en la oscuridad. Representa el seguir tratando a pesar de que el entorno esté tan deteriorado, y seguir levantándote por las mañanas a pesar de que la situación solo empeore en el futuro cercano. Salvas a unos cuantos, pero ves decenas de personas moribundas en las calles y cientos mueren todos los días. En cierto punto el juego incluso te compara con Sísifo, otro personaje de la mitología griega, un rey que engañó a la muerte y a los dioses repetidas veces, y por ello fue condenado a subir una piedra por la ladera de una montaña hasta la cima, solo para que ésta sea devuelta a su punto de origen, y Sísifo deba repetir esta tarea el resto de la eternidad. Sí, lo sé, qué bonito. Pero es importante porque Sísifo sería el máximo ejemplar de un héroe fútil. Hace una de las tareas más inútiles imaginables.
Es interesante porque Albert Camus usó este mito griego para un ensayo filosófico sobre el absurdismo, tomando este mito como una metáfora de la vida moderna. O bueno, moderna para el año que se publicó, 1942. Comparando esta tarea inútil de empujar una piedra por una montaña con el trabajo fútil en fábricas y oficinas. Podría decirse que Pathologic es algo parecido, una obra filosófica no en forma de ensayo, sino como un videojuego. A través de sus diálogos con personajes te expone la problemática de vencer a la muerte, y con sus mecánicas y mundo trata de hacer un paralelismo con la realidad, la futilidad de nuestras vidas o rutinas diarias. Su mensaje es acerca de aceptar la pérdida y la derrota. Sí, pero también acerca de hacer las paces con la muerte para vivir la vida al máximo. De aceptar el fracaso y la incapacidad de cambiar el panorama actual, pero de seguir levantándote por las mañanas y tratar de avanzar para preservar los fuertes nexos, las conexiones que tenemos con otras personas, las cuales nos jalan e impulsan para no rendirnos, para intentarlo todo por ellos. Jueguen Pathologic 2. No solo es una obra maestra en sí misma, sino que es uno de esos pocos exponentes que apoyan muchísimo la idea de los videojuegos como un medio de arte bastante efectivo, capaz de evocar muchísimas emociones diferentes. Es importante recalcar que deberían jugarlo en PC, porque el port de consola se ve así. Amo tanto este juego que incluso en este puto estado no solo lo jugué, sino que lo platiné. Soy el soldado más fuerte de Sísifo. Pero no se sometan a esa tortura innecesaria, por favor, jueguenlo en PC, porque es la versión más estable y fluida. Sin mencionar que frecuentemente lo ponen en oferta en Steam y además que la traducción en español es no oficial. Es un parche que solo se puede descargar en PC. Habrá puntos en los que el juego no tendrá nada divertido y más bien será estresante. Sí, pero esto es una parte esencial de Pathologic, y la recompensa que da a cambio es una de esas experiencias en donde tus elecciones tienen un peso monumental, y que a su vez contiene uno de los mensajes más profundos e inesperadamente esperanzadores que he visto.